¿Cuál torque es mayor? El de M1. Entonces, la polea va a girar en el sentido antihorario. La clase pasada, profe, habíamos deducido lo mismo por los torques, por las tensiones, ¿no? Claro, sí, 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 por los torques. Digamos, acá hacemos una evaluación de los torques. Yo no estaba muy seguro la semana pasada, por eso lo dejé medio en el aire. Pero claro, lo que usted dice capaz era al final. Hicimos una evaluación al final. Claro, sí, sí. Al Que final acá me hicimos... quedó anotado la tensión 1 por el radio 1 mayor a la tensión 2 por el radio 2. Entonces, el torque de la primera masa es mayor al de la segunda y por eso giraba en antihorario. Ahí Bien, está. ahí está. Esto es con los resultados. Una vez Sí, que sí. tenemos los resultados, sin tener los resultados, lo que hacemos es evaluar el torque que aplica cada pesa. No sabemos cuál es la aceleración angular, pero sí sabemos para qué lado va a ir. Eso nos sirve para poner la dirección de alfa, la dirección de A1, de A2, para definir los ejes. Muy bien. Bueno, esta clase seguimos con segunda ley de Newton. Y la semana que viene vamos a ver energía en las rotaciones, trabajo en las rotaciones y cantidad de movimiento en las rotaciones. Hoy no les voy a dar tarea más que estudien, repasen del teórico y del profe y de algún libro estos temas. Energía en las rotaciones, energía mecánica, trabajo en las rotaciones, cantidad de movimiento en las rotaciones. Bien. Vamos a lo de hoy. Vamos a empezar con el problema 1. Dice, una barra uniforme de 1 metro de largo que puede girar en el extremo A se suelta a partir del reposo en la posición horizontal, como se muestra en la figura. Se pide aceleración angular de la barra, aceleración tangencial del extremo libre, velocidad angular de la barra en la posición más baja, velocidad lineal del punto más bajo de la barra en la posición vertical y del centro de masa. Bien. Entonces tenemos esta barra que puede girar alrededor de un eje que está en el extremo A. Inicialmente está en la posición horizontal, se la deja caer partiendo desde el reposo. Nos preguntan, aceleración angular de la barra cuando está en la posición horizontal. Aceleración tangencial del extremo libre cuando está en la posición horizontal. Velocidad angular de la barra en la posición más baja, cuando llegó hasta abajo. Nos piden la velocidad angular cuando la barra está acá. Velocidad lineal del punto más bajo, de este punto. En la posición vertical y del centro de masa. Para empezar, tenemos que elegir un modelo, cómo vamos a modelar este problema. ¿A dónde nos fijamos? Por lo general nos fijamos
en las incógnitas que nos piden. ¿Qué nos piden? Aceleración angular, aceleración tangencial inicial del extremo libre. ¿En qué modelo aparecen esas cantidades? ¿En qué modelo aparece la aceleración angular? Movimiento circular. Claro, movimiento circular. Cinemática. Muy bien. En cinemática aparecen. También aparece la segunda ley de Newton. También aparece en la segunda ley de Newton, la aceleración angular. La diferencia es que para hablar de cinemática hay que hablar de un momento, de un instante inicial y de un instante final. Cuando hablamos de segunda ley de Newton, hablamos de un solo instante. Por ejemplo, cuando la barra está en la posición horizontal. El instante cuando se deja caer la barra mientras está en la posición horizontal. Eso es un instante. ¿Qué aceleración angular va a tener la barra? ¿No sería cero? Pues el cero. Parte del reposo, ¿no? Parte Claro. del reposo es velocidad angular igual a cero. Ah, bien, sí, sí. Pero la aceleración va a ser distinta de cero. Sí, sí. Esa barra está en posición horizontal y si la dejamos caer, va a caer bajo la acción de su propio peso, va a caer para abajo, ¿sí? Por la acción de... La gravedad puede ser. de la gravedad, sí, la gravedad está. Pero lo que queremos saber es la aceleración angular de esta barra. Profe, entonces Sí. cuando en este caso la barra está en reposo, su velocidad angular es cero, pero la aceleración no es cero. Exactamente. Esto sería el mismo caso que una caída libre. El mismo caso, o parecido. Una caída libre. Vos soltás del reposo una piedra que se encuentra a una altura de, qué sé yo, 60 metros por arriba del suelo. Si vos la soltás del reposo, su velocidad inicial es cero, pero su aceleración no es cero. Es igual a g y es constante. Claro, está bien. Acá vamos a tener la aceleración de g va a estar involucrada. Pero lo que nosotros queremos saber es la aceleración angular de la barra. Y es un solo instante. Por lo cual, el modelo que nos queda es el de segunda ley de Newton. Entonces vamos organizando el problema para darle la forma de segunda ley de Newton. Repasamos el enunciado. Dice, una barra uniforme de 1 metro de longitud, R1. Puede girar en el extremo A. Ahí pasa un eje. El extremo A no va a subir ni bajar. El extremo B sí. La barra va a hacer rotación alrededor de A. Se suelta a partir del reposo en la posición horizontal. Eso es velocidad angular inicial igual a 0. Queremos saber la aceleración angular de la barra en ese instante, en T0. La aceleración tangencial del extremo libre, el punto B. La aceleración angular tiene que ver con la rotación y la aceleración tangencial del punto B tiene que ver con la traslación. Profe, ¿cómo sabemos ahí que R2 es 0,5? R2, 0,5. Ah, ya vamos a llegar a eso. Ah, ok.
velocidad angular de la barra en la posición más baja. Cuando la barra llegó hasta la posición vertical, ¿qué velocidad angular tiene? ¿Qué velocidad tangencial tiene el punto B, el punto más bajo? ¿Qué velocidad tangencial hay en la posición del centro de masa de la barra? Estas dos partes, esta parte final, velocidad angular y velocidades tangenciales, esto ya sí podríamos sufrir la tentación de plantear cinemática, porque sí tenemos un instante inicial y un instante final. Ya veremos al final qué pasa. Con respecto a la pregunta de el R2, nosotros acá tenemos una barra uniforme, una barra de masa distribuida uniformemente en toda su longitud. Esa barra tiene un peso. Si nosotros queremos representar al peso en algún lugar de la barra, ¿a dónde lo haríamos? En el centro. En el centro de masa. Si nosotros queremos representar el peso de toda esa distribución de masa en un punto, lo hacemos en el centro de masa. Para eso sirve. Como es una distribución uniforme de masa, el centro de masa se encuentra en su centro geométrico, en la mitad, digamos. Entonces, R2, ¿quién es? La mitad de R1. R1 es la longitud total, R2 es la mitad de R1. Por eso sabemos cuánto vale. Ahí, a la distancia R2 del eje de rotación, ahí aplicamos la fuerza del peso de toda la barra. ¿Estamos de acuerdo? Claro, usamos como radio 1 toda la barra y como radio 2 la centro de masa. El centro de masa, la posición del centro de masa. Sí, señor. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Nos pregunta Isaac Newton. Queremos determinar esta parte del problema. ¿Cómo seguimos? Planteamos la segunda ley. Claro. Muy bien. Muy bien. Vamos a encarar la segunda ley de Newton en las rotaciones, pero primero tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre de la barra M grande, ¿para qué instante de tiempo? Para T0. Es masa distribuida, no es masa puntual, tiene una longitud total. El peso de la barra lo aplicamos ahí en su centro de masa, distancia R2 del eje de rotación. ¿Hay alguna fuerza que esté aplicando, alguna otra fuerza que se esté aplicando sobre No, es su propio peso nomás. es su propio Claro. peso? Bien. Entonces, ¿esa fuerza está ejerciendo algún torque? P1 está proponiendo que la barra gire en sentido horario. Está ejerciendo un torque. Torque alrededor del punto A debido a PM. ¿Sí? Como hay un torque aplicado sobre la barra, vamos a tener aceleración angular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando gira,
Dependiendo de cuánto gire, o sea, sin importar cuánto gire, genera torque igual. Sí, está generando torque. ¿Sí? Ahora estamos sacando una foto en el instante T0, ¿sí? Cuando la barra estaba horizontal. Seguimos. Ahí tenemos el diagrama del cuerpo libre. Ahí tenemos el torque aplicado sobre la barra por PM. Ese torque, alrededor de A debido a PM, es igual a R2 por PM, el peso de la barra, multiplicado por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, 90 grados, igual a 1. Ese es el torque. Esta es la segunda ley de Newton, que el torque aplicado es igual al momento de inercia de la barra alrededor del punto A, multiplicado por la aceleración angular. Igualamos la parte derecha de cada ecuación y nos queda que el torque R2 por PM por seno de 90 es igual al momento de inercia por alfa. Lo que nosotros queremos despejar es alfa. El momento de inercia de la barra lo buscamos en una tabla de momento de inercia. Para la barra larga delgada con eje de rotación a través de un extremo, como es nuestro caso, el momento de inercia es 1/3 de m por L cuadrado. Ahí lo reemplazamos. Yo reemplacé L cuadrado por R1 cuadrado. Un segundito. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando yo reemplazo acá el momento de inercia de la barra, lo único que hay distinto es el símbolo este, que yo llamo longitud total R1, y acá están llamando la longitud total con L. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Todo lo demás es igual. ¿Sí? Otra cosa que había hecho era reemplazar PM por su equivalente, M grande por G. Después de eso, simplificamos M grande y despejamos alfa. El 3 que está dividiendo lo pasé multiplicando, y el R1 cuadrado que estaba multiplicando lo pasé dividiendo. Reemplazamos los números. Calculadora. Y ahí tenemos la aceleración angular, alfa 0. ¿Preguntas? Profe, Sí. es decir, puedo entender el proceso y cómo se obtiene esta aceleración angular, Sí. pero mi primer pensamiento en este momento, al principio, es que la aceleración angular era directamente igual a la gravedad en ese principio. Porque no hay ningún
la fuerza, más que la del peso. Sí. ¿Me podría decir por qué estaba errado? Es decir, ¿Por qué está qué? ¿me puede decir por qué estaba errado? No. Es que, digamos, si vos te fijas, no está mal lo que vos estás pensando, porque mira quién está acá. Ahí está G. Lo que pasa es que para obtener la aceleración angular depende de la distribución de la masa. Fíjate, ¿quién aparece acá? La longitud total. La distancia entre el eje de rotación y el centro de masa. La aceleración angular sí es proporcional a G. Y acá hay un factor de proporcionalidad que depende de la distribución de la masa de la barra. ¿Se entiende? Sí, acá lo estoy notando. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, la otra cosa que queríamos saber era la aceleración tangencial del punto B, el extremo libre de la barra. ¿Cómo se obtiene? La aceleración tangencial en cualquier punto de la barra es igual a la aceleración angular multiplicada por la distancia entre el eje de rotación y el punto en cuestión. En este caso es R1. Bueno, reemplacemos los números. ¿Y qué obtenemos? Que la aceleración tangencial en este punto, en este instante, Es 0. es igual a 14,7 metros sobre segundo. ¿Qué les parece? Y que tiene sentido porque si recién se lo soltaba del reposo y la aceleración angular bueno, va a ser igual a la aceleración angular, supongo. Claro, ahí hay un factor de proporcionalidad, que es este. Oh, no. Este. Pero miren, miren el número. 14,7. Es mayor que G. La aceleración tangencial en ese extremo libre de la barra es mayor que G. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial en el centro de masa en este instante? Ahí no sería 9,8 o la Acá va a mitad. ser, acá va a ser G. Sí. En el centro de masa va a ser G, exactamente. Entonces, si vos te alejas del centro de masa, ¿qué pasa con la aceleración tangencial? Aumenta. Aumenta por encima de G. Y si por el contrario te dirigís desde el centro de masa hacia el eje de rotación, ¿qué pasa con la aceleración? Y debería disminuir, ¿no? Va a ir disminuyendo, aproximándose a cero. ¿Sí? Acá lo dice en el lenguaje de las matemáticas. A mayor distancia al eje de rotación, mayor aceleración tangencial. Profe, ¿eso tiene que ver con el momento de inercia? Que a mayor radio, mayor velocidad. No sé hasta qué punto. Digamos,
no sé si decirlo así exactamente. Tiene que ver con el movimiento circular, más bien diría yo. El movimiento circular siempre fue así. Para la misma aceleración angular, mientras más te alejas del eje de rotación, mayor va a ser la aceleración tangencial. Y lo mismo va a pasar con la velocidad. Mientras más lejos te vayas del eje de rotación, para la misma velocidad angular vas a tener mayor velocidad tangencial. Esto es importante. Para cualquier punto de la barra, la aceleración angular es igual. Para cualquier punto de la barra, la aceleración angular es igual. Es como, digamos, es el parámetro de la rotación. Como la aceleración en el translacional. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo en cualquier punto, pero digamos, es lo mismo para cualquier, sí, para cualquier punto. ¿Sí? En las rotaciones tenés las cantidades angulares, que son comunes a cualquier punto, sin importar a dónde se encuentre. Y después tenés las cantidades translacionales, lineales, que dependen de qué punto se trate, de qué distancia haya entre el punto que se está evaluando y el eje de rotación. ¿Sí? Profe, uno puede volver a la anterior porque ahí no sé si se me cortó o algo porque no lo pude ver eso. No se calculó el 14. No, en anterior. Ahí. Ahí. Claro, un tercio, por ejemplo, de donde sale, pasamos el seno al otro lado. ¿El 1/3? Ujú. Bien, el 1/3 sale del momento de inercia, el momento de inercia de la barra que gira alrededor de un extremo. ¿Esto de dónde lo sacamos? De la tabla de momento de inercia para distintas distribuciones de masa. Ah, ok. Claro, el momento de inercia es masa, masa, ¿no? Masa por R. Claro. En la tabla de momento de inercia te sale como 1/3 de m grande, la masa total, por L al cuadrado, que es la longitud total. Cuando yo lo reemplacé acá, la única diferencia es un símbolo. En lugar de usar L, yo usé R1. Claro. Pero todo lo demás lo mismo. Y ese tercio corresponde a esta expresión. Ok, voy a entender. Muchas gracias. Bien. Entonces, ya tenemos la aceleración angular en el instante inicial y tenemos la aceleración tangencial del punto B en el mismo instante. Ahora, lo que seguiría serían las velocidades. ¿Qué modelo utilizaríamos para calcular la velocidad angular final, la velocidad tangencial del punto B y la velocidad tangencial del punto F, del punto centro de masa, para el instante final? Ahora sí, cinemática en las rotaciones. Bien. Claro. Y ahora ya las relacionamos con la aceleración tangencial, así que. Bien. Digamos, lo que nos hace tentar en utilizar cinemática es que hay un tiempo inicial y un tiempo final. Hay velocidades. Tenemos la aceleración angular, pero esta aceleración angular corresponde al T0.
La cinemática que nosotros conocemos puede ser con aceleración igual a 0 o con aceleración constante. Esa es la cinemática que nosotros conocemos. Ahora ocurre que, en este caso, la aceleración no es constante. La aceleración angular no es constante. ¿Es por la influencia de la fuerza del peso? Sí, es por la dirección de la fuerza del peso. La dirección de la fuerza del peso siempre es vertical y la barra va cambiando de posición. Miremos lo que pasa. Para el instante inicial, el torque aplicado, PM por R2, entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Seno de 90 igual a 0. Y así se determina la aceleración alfa 0. Para el instante 1, que pongo por ejemplo, cuando la barra se inclinó 45 grados, el torque aplicado sigue siendo PM por R2, pero el ángulo que forman ahora es de 45 grados. Entonces, seno de 45 grados ahora es menor que 1. Esto es lo único que ha cambiado. Esto cambió. Esto no cambió. Esto no cambió y esto tampoco cambió. Si acá hay un factor que ha cambiado de este lado, ¿qué tiene que pasar de este otro lado? Y también va a cambiar. Alguien tiene que cambiar. Como el momento de inercia no cambió, la que tiene que cambiar es la aceleración angular. Entonces ya podemos ir viendo que la aceleración angular no es constante. Va a ir cambiando a medida que cambie el ángulo que forman R2 con PM. ¿No va a ser Se más va- chico? Sí, ¿Hasta 90? se va reduciendo la aceleración angular. A medida que el ángulo se va cerrando, seno de 90 grados es 1. Seno de 45 es 0,7. Y a medida que se va reduciendo el ángulo, seno de ese ángulo va a ir aproximándose a 0. Hasta que en la posición vertical, seno de 0 grados es igual a 0. Para el instante final, el torque se anula, la aceleración angular también, para ese instante. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, la aceleración no es constante, tiene un valor máximo cuando está en la posición horizontal, se va reduciendo hasta llegar a 0 en la posición vertical. La cinemática que nosotros conocemos es de aceleración constante. Por lo tanto, no podemos aplicar cinemática en este caso. ¿Qué alternativa nos quedaría? Y segunda ley, ¿no sería? Segunda ley de Newton. Energía. Energía. La otra alternativa es energía, porque cuando hablamos de energía, hablamos de velocidades. Energía cinética. Entonces, la semana que viene, que vamos a ver los métodos de energía, vamos a encarar este tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. El 19. Un bloque de masa m igual a 5,00 kilogramos baja deslizándose por una superficie inclinada 36,9 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es 0,25.
Esa es la fricción que hay entre el bloque y el plano inclinado. Un cordón atado al bloque está enrollado en un volante de masa de 25,0 kilogramos y con su eje fijo en O y momento de inercia con respecto al eje de 0,500 kilogramos por metro cuadrado. El cordón tira sin resbalar a una distancia perpendicular de 0,200 metros con respecto a ese eje. Este es el radio. Esos 0,200 metros es el radio del volante, de la rueda. A. ¿Qué aceleración tiene el bloque? Y B. ¿Qué tensión hay en el cordón? ¿Sí? Tenemos el bloque sobre un plano inclinado. Está atado con una soga, la soga está enrollada en una rueda allá arriba, en un cilindro. Ese cilindro puede girar alrededor de su eje central. A medida que el bloque vaya cayendo, a través de la cuerda va a ir haciendo girar al volante. Nos preguntan la aceleración del bloque y la tensión de la soga. ¿Cuál sería el modelo que vamos a aplicar para... ¿El de cinemática sería? No, digo, el de dinámica, porque en este caso es fuerza, que es la tensión. Tensión, aceleración, hay un solo instante de Segunda tiempo. ley. Segunda ley de Newton. Sí, señor. Hay un solo instante de tiempo. Segunda ley de Newton. Entonces vamos organizando el problema. Inclinado de fricción. Claro, todas esas cosas que le gustan a Newton. Entonces vamos organizando el problema con esa forma. Dice, un bloque de masa M igual a 5,00 kilogramos. M1, el bloque. Baja deslizándose por una superficie inclinada, 36,9 grados. Es el ángulo del plano inclinado, θ. Hay un coeficiente de fricción cinética de 0,25 entre el bloque y el plano inclinado. Un cordón atado al bloque está enrollado en un volante con masa de 25 kilogramos. M grande. Es la masa del volante que está acá arriba. Tiene un eje fijo que pasa por su centro, en el punto O. Tiene un momento de inercia con respecto al eje de 0,500 kilogramos por metro al cuadrado. Ya nos dan el momento de inercia. El cordón tira sin resbalar a una distancia perpendicular de 0,200 metros con respecto a ese eje, ¿sí? Ese es el radio, la distancia entre el eje de rotación y el punto ahí donde está enrollado el cordón. ¿Qué aceleración tiene el bloque? La aceleración de M1. Esa aceleración va a ser igual a la aceleración tangencial a la distancia R2 del centro del eje de rotación en el volante. Esa es la relación que hay entre el movimiento traslacional del bloque y el movimiento rotacional del volante, ¿sí? La aceleración tangencial a la distancia R2 del eje de rotación es igual a alfa por R2, aceleración angular del volante por R2.
Y por último, ¿qué tensión hay en el cordón? ¿Sí? Hacemos diagrama de cuerpo libre para M1 y para M2. M1 es el bloque, acá está. Dibujamos la aceleración, paralela al plano, va para abajo. Dibujamos los ejes, el eje X positivo en la misma dirección y sentido que la aceleración, el eje Y positivo perpendicular al plano, apuntando hacia arriba, todas las fuerzas que se aplican sobre el bloque, su peso P1, la fuerza de fricción, la tensión de la soga, la normal, la fuerza que aplica la superficie del plano inclinado sobre M1. Descomponemos la fuerza P1 en dos direcciones, una en el eje X y otra en el eje Y. Y acá tenemos el diagrama de cuerpo libre del volante. Yo acá le cambié el eje de rotación, lo hago pasar por el punto, por el mismo punto, pero lo llamo Z. R2 es la distancia entre el eje de rotación y esa superficie donde está enrollada la soga. T es una fuerza tangencial que se aplica sobre el volante, que propone que gire en sentido horario a la distancia R2 del eje. Vamos a tener movimiento en el sentido horario. Esa fuerza está ejerciendo un torque alrededor de Z y como consecuencia vamos a tener una aceleración angular. Y acá está la aceleración tangencial de un punto sobre esa superficie, sobre la superficie donde está enrollada la soga. Y esa aceleración tangencial es el vínculo entre el movimiento rotacional y el movimiento traslacional. ¿Estamos claros hasta acá? Tengo la duda, profe, al final, ¿cuándo es que usamos segunda ley? ¿Cuando hay una rotación a partir de este tema? Cuando no tenemos instantes. Claro, claro, cuando vos tenés un problema, fíjate, vamos a ver esto, mira. ¿Cuándo aplicar un modelo? Si el modelo es de cinemática o si el modelo es de segunda ley de Newton, es algo que nosotros tenemos que decidir en función del problema. ¿Qué te piden? Te piden que determines la aceleración angular. Listo. ¿En qué modelo aparece la aceleración angular? En cinemática. Pero también en segunda ley de Newton. Aceleración angular. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos? Que el de cinemática implica que hay un tiempo inicial y un tiempo final. ¿Sí? El de segunda ley de Newton es un solo instante de tiempo. Es una foto. ¿Sí? Sí, ahora entendí. O sea, cuando no nos dan los tiempos, sería en este caso segunda ley. Cuando no nos Claro, dan instantes. claro. Exactamente. Cuando no te dice para qué instante determinado, aplica segunda ley de Newton. Por ejemplo, en este caso daría lo mismo si evaluamos la aceleración del bloque cuando está por acá, arriba, o cuando está más abajo. Porque una traslación es constante. Claro, la aceleración va a ser constante.
Entonces daría lo mismo calcular la aceleración si estamos arriba o si estamos abajo. Ahí tenés un intervalo de tiempo con un montón de instantes. Pero para determinar la aceleración, a vos te resulta suficiente evaluar un solo instante de tiempo. ¿Sí? Ujú. Entonces podés aplicar un modelo de segunda ley de Newton. Ok. En este enunciado tampoco tenemos información de instante inicial e instante final. Entonces no nos deja alternativa. Tenemos que ir a la segunda ley de Newton. Bien. Ok, gracias, profe. Entonces, una vez que estamos acá, lo siguiente es escribir la segunda ley de Newton. Observen que yo, al cambiar el nombre del punto, que el enunciado lo llama O, y yo le pongo Z, cambio acá un detalle que es el subíndice del momento de inercia del volante alrededor del punto Z. Se trata del mismo punto, pero con otro nombre. ¿Sí? No pasa nada. Es lo mismo. Bien. Entonces, escribimos la segunda ley de Newton para cada diagrama de cuerpo libre. Tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y más N1 menos P1I. Eso tiene que ser igual a 0 porque no hay aceleración perpendicular con respecto al plano inclinado. Esto es la segunda ley de Newton para el eje X, en el diagrama de cuerpo libre de M1. La sumatoria de las fuerzas resulta más P1X menos tensión menos fuerza de fricción. Y eso tiene que ser igual a M1 por su aceleración. Como yo ya voy poniendo la aceleración de M1 en función de la aceleración angular del volante. La aceleración de M1 es igual a la aceleración tangencial ahí donde está enrollada la soga. Y eso es igual a alfa por R2. ¿Sí? Entonces, estos dos son iguales. Y yo reemplazo la aceleración de M1 por su equivalente en función de alfa. Cuando determinemos alfa, vamos a determinar la incógnita que es esta. La segunda ley de Newton para M2. La sumatoria de los momentos de torsión, hay uno solo, que es T, es el momento de torsión debido a T, y vale T por R2. Del otro lado está momento de inercia del volante multiplicado por la aceleración angular. Acá también agregamos cuánto vale P1X, cuánto vale P1Y y cuánto vale la fuerza de fricción. Revisamos. En estas dos ecuaciones tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: tensión y aceleración angular. Todos los demás términos son datos conocidos. Entonces, esto ustedes lo pueden resolver como quieran. A mí me gusta esto que se parece a la eliminación de Gauss-Jordan. Yo tengo la ecuación 1 y la 2. Las voy a combinar para que se elimine la incógnita T y me quede solamente una incógnita, alfa.
Para eso, voy a obtener una ecuación que se va a llamar 3. Esa ecuación 3 va a ser igual a la ecuación 2, tal como está, más la 1 multiplicada en todos sus términos por R2. ¿Sí? Esto que está acá es la ecuación 1 multiplicada por R2. Se multiplica término por término. P1X por R2. T por R2. Y así, término por término. Fuerza de fricción por R2. Y del otro lado, M1 alfa R2 al cuadrado. Al sumar la ecuación 2 con esta que obtuve, se va a eliminar el término que tiene T, R2. T por R2. Acá está sumando, acá está restando. Sumamos todo lo de la izquierda por un lado. Y queda P1X por R2 menos fuerza de fricción por R2. Y del otro lado nos queda M1 por alfa R2 cuadrado más momento de inercia por alfa. Ecuación 3. Como habíamos hecho antes, que era, creo que multiplicando los dos, bueno, por sí mismo, y después nos íbamos cancelando. Que creo que lo hice ¿Cómo? O sea, acá me perdí un poco. O sea, Ujú. con la Fórmula 1 y la Fórmula 2, lo que hizo fue Sí. igualarlo, multiplicárselas entre sí. Eso es lo que A ver, no ¿me repetí la última parte? o sea, con la Fórmula 1 y la Fórmula 2, lo que hicimos fue como igualarlas o... No, no es igualación. Esto es un... Lo que se hace acá es sumar ecuaciones. Lo que está del lado izquierdo, lo sumamos. Todo. Y lo ponemos a la izquierda. Lo que está del lado derecho, lo sumamos. Y lo ponemos a la derecha. Esta operación que estoy haciendo yo es álgebra. ¿Sí? Ustedes lo ven en álgebra. Si lo que está a la izquierda es igual que lo que está a la derecha, en la ecuación 2, y en la ecuación de abajo, si lo que está a la izquierda es igual que lo que está a la derecha, entonces si yo sumo las dos partes izquierdas, por un lado, y sumo las dos partes derechas por el otro, sigo teniendo una ecuación válida, digamos. Esto sigue siendo igual a esto. ¿Me seguí hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ¿qué gané? Que pude eliminar el término que tiene T. Ah, claro, entendí. En la Fórmula 1, ahí lo que hizo fue, bueno, T por R2 para que ahí se pudieran cancelar y bueno, agregó el otro R2 para que Claro, se iguala, para que no se alterara la igualdad, la igualdad. Ah, tal ahí cual. entendí. En la ecuación 1 yo quiero obtener a partir de esta ecuación un término T por R2. Entonces multiplico todos los términos por R2. La igualdad no se altera, sigue siendo igual. Y me sirve, una vez que sumo, me sirve para eliminar ese término. En la ecuación 3, la única incógnita que quedó fue alfa. Claro, hay que calcular alfa nada más. Esto que yo hice es un camino. Ustedes lo pueden hacer por cualquier otro camino que les parezca. ¿Sí? Pudo haber Podríamos hacer... sido también reemplazando, o sea, despejando la tensión y reemplazando o igualando ecuaciones. Hay varias Claro, formas. claro.
Mira, acá te queda cómodo para despejarte. Te va a quedar momento de inercia por alfa dividido R2. Y a eso lo reemplazas acá. Y seguís operando. Claro, y ahí te sacas, cancelas alfa ahí, supongo la alfa ahí. Ahí vas a poder despejar alfa. Son caminos alternativos que conducen al mismo lugar. ¿Sí? Bien, entonces sigo operando la 3. Le saco factor, a la derecha saco factor común alfa. A la izquierda saqué ese factor común R2. Ese término que multiplica con alfa lo pasé dividiendo y ahí me quedó despejado alfa. Evaluamos cuánto vale P1X, cuánto vale fuerza de fricción. Reemplazamos los números. Y ahí tenemos cuánto vale alfa. 5,6 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Preguntas? No, creo que no. Bien. Matías Acosta, ¿quedó claro cómo hice el procedimiento ese para eliminar el término que tiene TR2? Entonces, disculpe, profe, entonces Sí. terminaría solo sumando la igualdad de T por R2. O sea, terminaría como agregando. Claro. O sea, Lo que hago es, a esta ecuación, a la 2, a la ecuación 2, le voy a sumar la 1, pero no la 1 como está, sino la 1 multiplicada término por término por R2. claro, a lo que voy es que usted no, o sea, no escribió la suma entera por término en donde canceló. ¿O sí? Claro, no lo hice, pero acá, Queda digamos, implícito. acá hice como la cuenta del verdulero, Sí, sí, sí. que es acá donde se eliminan. Bien, bien, bien. Bien, bien. Listo, profe. Por eso, Bueno. sí. Gracias. Entonces, ya tenemos, ¿qué cosa? La aceleración angular. Con la aceleración angular, calculamos la aceleración tangencial a la distancia R2 del eje de rotación, multiplicando alfa por R2. Y como ya habíamos dicho, de esa manera obtenemos la aceleración de M1, que era la incógnita. 1,12 metros sobre segundo al cuadrado. Y para calcular la tensión, utilicemos la ecuación 2. El R2 lo pasamos dividiendo, nos queda momento de inercia por alfa dividido R2, y ahí tenemos la tensión igual a 14 newton. ¿Preguntas? Una pregunta, profe. ¿Cómo sabe que la aceleración de la masa 1 es igual a la aceleración de NR2? Bien. Vamos a verlo. Me perdí en esa parte? Nosotros acá tenemos dos movimientos. Uno que es traslacional del bloque. ¿Sí?
Tenemos Sí. un movimiento traslacional del bloque y un movimiento rotacional del volante que están relacionados Claro. por el cordón, Sí. por la soga. ¿Sí? Entonces, en principio están relacionados por la soga. Después, el movimiento rotacional del volante tiene aceleración alfa. Bien. Movimiento traslacional del bloque tiene aceleración a M1. Sí. Como están relacionados por la soga, la aceleración de M1 va a ser igual a la aceleración tangencial que hay en un punto sobre el volante, ahí donde está enrollada la soga. Claro. Y eso es alfa por R2. Bien. Ahora sí. ¿Sí? Siempre que vos tenés movimientos combinados, rotacional con traslacional, siempre es posible encontrar un vínculo entre la aceleración traslacional y la rotacional. Bien. ¿Sí? Y ese vínculo está dado a través de una aceleración tangencial sobre la cosa que esté girando. Claro. Bien. Gracias, profe. Muy bien. El 20. El 20 dice que dos pesos están conectados por un cordón flexible y muy ligero que pasa por una polea sin fricción de 50,0 newton y radio de 0,300 metros. La polea es un disco sólido, uniforme, y está apoyada de un gancho unido al techo. ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? Es la pregunta. ¿Qué modelo Sería segunda ley, ¿no? sería segunda ley de Newton? Habla de fuerza, no me habla de instantes de tiempo, no hay información de tiempo. Entonces no queda otra que segunda ley de Newton. Entonces le damos forma de diagrama de cuerpo libre. Repasamos el enunciado. Dos pesos están conectados por un cordón flexible muy ligero. M1, M2, correspondiente P1, 75 newton, y P sub 2, 125 newton. El cordón pasa por una polea sin fricción de 50,0 newton y radio de 0,300 metros. Tenemos el cilindro que gira alrededor de su eje central, que pasa por Z. Sabemos que tiene un peso de 50 newton y un radio de R3 de 0,300 metros, y por ahí pasa la soga que une a M1 y M2. La polea es un disco sólido uniforme y está apoyada de un gancho unido al techo, ¿sí? Hay un gancho de carnicero que sostiene la polea y ese gancho está unido al techo, o sea que el techo hace una fuerza sobre el gancho para sostener todo el sistema. ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? Es la pregunta. Una duda, profe. En este Sí. caso, ¿no podría ser de que la fuerza que se le está ejerciendo al gancho no es como la misma, o sea, la fuerza que está ejerciendo hacia abajo todo el disco con los pesos no sería igual, pero Bien, encontrarlo? es una buena pregunta. Entonces, si tenés, hagamos la cuenta. Tenemos P1
Vamos a sumar todos los que van para abajo. P1 más P sub 2. ¿Quién más va para abajo? Irían las masas. Una de las masas iría para abajo y otra iría para arriba, pero P3. considerando el techo. El peso de la rueda será masa 3. Sería P3. Ah, listo, perdón. ¿Quién más? El gancho dijo que, no, el cordón dijo que es ligero, así que despreciamos su masa. Despreciamos la masa del gancho también. Parece que eso sería todo. Y nos estaría dando unos 250 newton. ¿Correcto? Esa sería la fuerza que ejercería el techo para sostener todo el sistema. Pero eso es para cuando el sistema no se mueve. El sistema en movimiento tiene un peso distinto al sistema estático. Hay algunos que dicen que el peso muerto tiene un valor y el peso en movimiento tiene otro valor. ¿Sí? Cuando lleguemos al final, vamos a ver la diferencia. Acuérdense de estos 250 newton que hemos visto ahí. Así lo comparamos al final. Bueno. Para completar nuestro dibujo, ahí ponemos la tensión en cada soga. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los problemas de la unidad 4? A donde la tensión a cada lado de la polea era igual. ¿Se acuerdan? Creo que en la unidad 6 no le habíamos hecho un ejercicio igual. En la unidad 4. Ah, claro. Sí, en la unidad 4. A ver, a ver. Ahí está, mira. Ah, claro, eso. En la unidad 4, la tensión sobre M1 es igual a la tensión sobre M2. La tensión a cada lado de la polea es igual. Pero no es igual porque tiene el mismo peso, en este caso. Mira lo que dice. Ah, Despreciar claro. los rozamientos, el peso del hilo y la polea. En la unidad 4 nosotros despreciábamos el peso de la polea, porque no nos queríamos meter en las rotaciones todavía. Acá, el peso de la polea no lo despreciamos. ¿Y qué efecto va a tener? Que la tensión a cada lado de la polea va a ser distinta. ¿Por qué? Fíjate que nosotros ya determinamos para qué lado gira. M2 hace girar a la polea y a su vez hace que M1 vaya para arriba. ¿Correcto? Entonces, la tensión T2 tiene que mover a M3 y a M1. La tensión T1 tiene que mover solamente a M1. ¿Lo ven? Es por eso que la tensión T1 va a ser menor que la tensión T2. ¿Sí? Bien. Y por último, ahí está el vínculo que hay entre el movimiento traslacional
de M1 y M2, y el movimiento rotacional de la polea, que es la aceleración tangencial sobre R3. Profesor, Sí, lo escuché mal, pero usted ha dicho que la tensión 1, en este caso es menor a la tensión 2, ¿no? sí. ¿Por Pero lo qué? escuché mal, había escuchado lo Ah, contrario. porque la tensión 2 tiene que mover la polea y la masa, M1. Y la tensión 1 se ocupa de mover solamente a M1. Claro, entiendo. Bien. Bien. Ahora, bueno, ahí tenemos la relación entre el movimiento rotacional y el traslacional. Diagrama de cuerpo libre para M1, M2 y M3. A cada diagrama de cuerpo libre le escribimos su segunda ley de Newton. Digamos, el objetivo nuestro, ¿a dónde está? El objetivo nuestro está acá. Nosotros tenemos que determinar la fuerza que el techo ejerce sobre el gancho. Para determinar el valor de esa fuerza, nos remitimos al diagrama de cuerpo libre de M3. Hacemos sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y. ¿Quiénes son? F, positivo. T1, negativo. T2, negativo. P3, negativo. La suma de todas esas fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la polea gira alrededor de su eje que pasa por Z, pero no se mueve verticalmente. De esta ecuación despejamos F. Entonces, la fuerza que ejerce el techo sobre todo el sistema es igual a T1 más T2 más P3. En principio nosotros estábamos suponiendo que eso sería igual que sumar los 3 pesos. Ya vamos a ver al final qué tan igual es. Bueno, entonces, la 1 es la segunda ley de Newton para M1. Queda más T1 menos P1 igual M1 por su aceleración, que es igual a alfa R3. Ya lo pongo en función de alfa, para que no tengamos tantas incógnitas. Diagrama de cuerpo libre de M2. Su segunda ley de Newton, la ecuación 2, queda P sub 2 positivo, menos T2 igual M2 por su aceleración, alfa por R3. Del diagrama de cuerpo libre de M3, escribimos la segunda ley de Newton para las rotaciones. Y tenemos que ver quién está ejerciendo torque en M3. T1 ejerce torque, T1 por R3. ¿Qué signo le ponemos? Nosotros ya sabemos para qué lado gira la rueda, entonces nosotros dijimos para allá, sentido horario, es positivo. El torque debido a T1 propone movimiento en el sentido opuesto. Entonces le ponemos signo negativo. T2 aplica un torque, sentido horario, le ponemos signo positivo. Ejerce un torque en la misma dirección que se va a mover la rueda. Entonces acá está el torque debido a T2 positivo.
P3 ejerce algún torque sobre la rueda, propone movimiento rotacional. Creo que no, ¿no? No, solo actúa como fuerza en contra de la del techo, ¿no? Claro. Fíjate que como tenés masa distribuida, al peso lo tenés que aplicar en el centro de masa. ¿A dónde está el centro de masa? En el centro del disco. En el centro de disco, que coincide con el eje de rotación. Coincide con el eje de rotación. Entonces, si vos querés evaluar el torque de esto, sería fuerza por distancia. Distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto donde pasa el eje de rotación. Esa distancia es igual a 0 porque estamos hablando del mismo punto. Un segundito que me golpeé en la puerta. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Que P3 no ejerce ningún torque sobre M3 para que gire alrededor de este eje. ¿Sí? Entonces no aparece en la segunda ley de Newton para el diagrama de cuerpo libre este. ¿Lo ven? Miren acá. Acá, el eje de rotación y el punto de aplicación del peso son puntos distintos. Entonces, el peso sí está aplicando un torque a la barra. En este otro caso, el peso del disco no ejerce torque porque se aplica en el mismo punto por donde pasa el eje. Creo que no estaría aplicando la fuerza 2 porque es la que está moviendo todo el cuerpo. ¿Cómo? La tensión 2, que es la que tiene que mover tanto a la masa 2 como a la masa 1, y es la que se Sí. mueve en ese eje. ¿No es la que aplicaría el torque en este caso? A ver. T2 aplica un torque igual a T2 por R3. ¿Sí? Porque la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza es R3. Pero T1 también aplica torque, en el sentido opuesto. ¿Por qué la rueda gira para aquel lado? Porque el torque de T2 le gana al torque de T1. Ah, claro. ¿Sí? No es que T1 no aplique ningún torque. Sí, aplica, pero este es mayor. Acá no hace falta evaluar el torque porque la distancia que hay
entre el eje de rotación y el punto donde se aplica cada fuerza es igual. Entonces basta con ver cuál pesa tiene más peso, más masa. ¿Cuál pesa va a ganar? P sub 2. ¿Sí? Suponete, en el otro problema que habíamos visto, en este, acá sí, tenés que calcular torque. ¿Cuál es el torque que aplica M1? ¿Cuál es el torque que aplica M2? Para determinar para qué lado va a girar. Los dos aplican torque, tanto M1 como M2. Pero hay uno que gana. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces ya tenemos las tres leyes de Newton. Tenemos la expresión para determinar la fuerza que ejerce el techo, que es la única incógnita. Revisamos los datos. En las ecuaciones 1, 2 y 3 tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son alfa, T1 y T2. ¿Podemos tomar los mismos caminos de antes o no? Sí, este sistema se puede resolver, es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se puede resolver de la manera que ustedes quieran. Yo lo voy a resolver de la manera que yo quiero. Aplicando algo que se parece a la eliminación de Gauss-Jordan. La ecuación 4 es igual a la ecuación 3, tal como está, más la ecuación 1 multiplicada por R3. Esto que está acá es la ecuación 1 multiplicada por R3. Sumo lo que está a la izquierda, se elimina este término y este término, y solo queda esto, ahí, y esto, acá. ¿Sí? Del otro lado, va a quedar esto más esto. Ahí está, ecuación 4. En esta ecuación está alfa y está T2R3. La ecuación 5 es igual a la 4 más la 2 multiplicada por R3. Esto que está acá es la ecuación 2 multiplicada por R3. Al sumar se va este término y este, y quedó P sub 2 R3 menos P1 R3. A la derecha quedó momento de inercia por alfa, M1 alfa R3 cuadrado, M2 alfa R3 cuadrado. Ecuación 5. Una sola incógnita, alfa. Saqué factor común alfa a la derecha. Ese paréntesis que multiplica con alfa lo pasé dividiendo. Ahí ya tenemos alfa despejado. Vamos a reemplazar el momento de inercia de M3 por su expresión, un medio de mr cuadrado. Está acá abajo. En lugar de poner m grande puse P3 sobre G. Porque como no tengo la masa del cilindro, tengo el peso del cilindro. Como P es igual a M por G, M
te queda igual a P sobre G. Entonces, esto que tenemos acá, P3 sobre G, es igual a M grande. Ahí reemplazamos el momento de inercia de M3 y también reemplace M1 por su equivalente P1 sobre G y lo mismo para M2, P sub 2 sobre G. Saqué factor común R3 cuadrado sobre G en el denominador. La misma ecuación que me quedó al final, la pongo más arriba. Acá se simplifica el R3 que está en el numerador con el cuadrado del R3 que está en el denominador. Ahí ya podemos reemplazar los números y calcular alfa 7,26 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Preguntas? Hizo como los mismos procedimientos del anterior para cancelar la extensión y que les quede los pesos. Sí. ¿Vos te referís a esto? Claro, todo para que te quede lo de M3. Sí, sí. Con el, digamos, con el método este que se parece a la eliminación de Gauss-Jordan, lo que hago es eliminar dos incógnitas. Eliminar el término que tiene T1 y el término que tiene T2. Ustedes lo pueden hacer por sustitución, por cualquier otro método, si quieren. Una pregunta, profe. ¿Aplicó entonces 2 veces el método este de eliminación de Gauss-Jordan Sí, ¿por qué? para ir eliminando entonces de a una incógnita? Claro, claro. Primero le tocó el turno a T1 Claro. y después le tocó el turno a T2. Bien. Bien, Ahí. bien, bien. T1, después T2. Y quedó solamente alfa. Bien. Entonces ya llegamos hasta alfa. Una vez que tenemos alfa, la aceleración angular, calculamos T1 de la ecuación 1, despejamos T1, M1 lo reemplazamos por P1 sobre G, sacamos factor común P1, reemplazamos los números, y ahí tenemos T1. Para T2, despejamos T2, cambio de signo, y a su vez reemplazamos M2 por su equivalente, sacamos factor común P sub 2, reemplazamos los números, y ahí tenemos T sub 2. Una vez que tenemos T sub 2, sumamos T1, T2 y P3. ¿Cuánto nos da? 238,9 newton. ¿Cuánto nos había dado P1 más P sub 2 más P3? 250. 200 newton. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué esta fuerza que nosotros calculamos así es menor que esta otra? Resulta que esto
esto vale para el caso en que el sistema no se mueve. Cuando el sistema se mueve, esto es lo que yo les decía, peso muerto. El peso muerto es más pesado que el peso en movimiento. Nosotros acá dejamos que el sistema libremente se mueva. Entonces la fuerza F quedó menor. La fuerza F quedó menor. Observen que como es T1 comparado con P1 es mayor. Es mayor porque T1 tiene que hacer que M1 vaya para arriba. ¿Cómo es T2 comparado con P sub 2? También es menor. T sub 2 está permitiendo que M2 baje. T1 sostiene a M1, pero además le da una aceleración para arriba. T2 permite que M2 baje. Es como que a M2 la estamos soltando. T2 es menor que el peso de M2. ¿Sí? Este peso en movimiento resultó distinto que el peso muerto. Resultó menor, porque hay una parte del sistema que le estamos dejando caer. ¿Se entiende? Sí. Otra cosa que habíamos... No, que había... disculpe. Sí, No, no entendí muy bien. O sea, entendí eso de que cuando lo dejas caer, de que es menor el peso, ¿no? Se le debería agregar como la gravedad o algo. si nosotros calculamos la aceleración esta, ¿cuánto nos va a dar? ¿Mayor que G o menor que G? Y debería ser mayor que G, ¿no sería? Bien. Fíjate, ¿qué pasa si vos cortás la soga acá? Ah, ¿Qué claro, pasa pierde con su peso. M2 cae con aceleración de G? Claro. En este caso, nosotros le estamos aplicando una fuerza para arriba que no es suficiente como para mantenerlo quieto, pero sí es suficiente para reducir su aceleración. Entonces, esta aceleración va a ser menor que G. Ah, claro. Ah, No. ¿sí? Y otra cosa, yo te decía, esta tensión hace girar a la polea y hace subir a M1. Ujú. Y esta tensión solamente hace subir a M1. Por lo tanto, esta tiene que ser mayor. ¿Sí? Y mira, acá está demostrado. Claro. Esa diferencia, ¿a dónde fue? Sería el costo que tiene hacer girar al volante. Ah, claro. O sea, la diferencia de tensión con lo que se resiste el volante en girar. Por eso se pierde. Claro, claro. Si la masa del volante o el momento de inercia del volante tiende a 0, entonces estas dos se van a aproximar hasta ser iguales. Como lo era en la unidad 4. ¿Sí? Por Sí, eso en la sí, unidad claro. 4 despreciábamos el peso de la polea. Claro. Por eso en la unidad También todo 4, el tema de las cuerdas y eso. claro, era un truco para no meterse con las rotaciones.
Por eso cuando ustedes se encuentren con un problema donde hay una polea, una tensión acá y una tensión acá, tengan cuidado de no hacer lo que hacían en la unidad 4. En la unidad 4, las dos tensiones son iguales. Porque el momento de inercia es despreciable. Si el momento de inercia de la polea no es despreciable, entonces esta tensión no es igual a esta otra. ¿Sí? Bueno, ya nos pasamos 10 minutos, 12, 13. Gracias por su tiempo. Nos vemos la semana que viene.